La brisa del océano acaricia la piel de Thomas mientras trabaja la madera. Cada golpe de su martillo resuena en la soledad de la costa de Oregón. A sus 38 años ha dejado atrás Seattle, pero no puede escapar de sí mismo. La paz que busca se siente como una ilusión, una prisión construida con sus propias manos. En su mente, las olas traen recuerdos. Recuerdos de risas, de miradas furtivas, que nunca se atrevió a vivir. La sombra lo persigue. ¿Por qué le cuesta? La lucha interna es feroz. En el silencio del taller, se pregunta si realmente está huyendo. Un día, mientras lija una tabla, encuentra un viejo mensaje en su teléfono. Una foto de él y su exnovio, sonriendo, felices. Su corazón se acelera. ¿Por qué dejó que el miedo lo separara de esa felicidad? La culpa lo ahoga. La imagen lo confronta. ¿Es posible amar y ser amado sin esconderse? El sonido del mar se mezcla con sus pensamientos. La espuma choca contra las rocas, como si el océano mismo le gritara que es hora de enfrentar su realidad. Pero, ¿qué pasará de su escondite? La aceptación parece un sueño lejano, una meta inalcanzable. Mientras el sol se oculta en el horizonte, la tormenta de emociones dentro de él crece. ¿Podrá encontrar el valor para ser quien realmente es? La pregunta lo atormenta. La noche se cierne, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Está listo para enfrentarse a su verdad? El sol brillaba intensamente sobre la playa, reflejando un dorado que parecía derretirse en la arena. Thomas caminaba, sus pasos pesados, arrastrando una rutina que lo había atrapado. Cada día era igual: el trabajo, la soledad, el silencio. Pero hoy, algo cambió. Una risa resonó en el aire, clara y contagiosa. Thomas se detuvo. Miró hacia el mar y allí estaba Ethan, un fotógrafo de National Geographic. Su risa era como un faro, iluminando la penumbra que había envuelto a Thomas durante años. Ethan capturaba el mundo a través de su lente, pero también parecía ver más allá de la superficie. Thomas sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué esa risa lo afectaba tanto? La conexión humana, esa que había enterrado bajo capas de miedo y vergüenza, comenzaba a resurgir. Pero podía permitirse sentir. La lucha interna lo consumía. La aceptación de su identidad, un deseo reprimido, lo atormentaba. Ethan se acercó, su energía vibrante contrastando con la monotonía de Thomas. Pontaraba. El aroma del mar y la brisa fresca llenaban el aire, pero todo lo que Thomas podía sentir era el peso de su propia inseguridad. ¿Qué pasaría si se acercaba? Y si la conexión que anhelaba se desvanecía en el aire salado. La risa de Ethan se desvaneció, dejando un eco en la mente de Thomas. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría abrir su corazón después de años de aislamiento? La playa, testigo de su lucha, parecía susurrar que el amor y la aceptación estaban al alcance, pero solo si se atrevía a dar el primer paso. El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cocina. Thomas miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Ethan, sentado frente a él, rompió el silencio. ¿Por qué sigues eligiendo la soledad?, preguntó, su voz suave pero firme. Thomas se tensó. La luz del sol iluminaba su rostro, pero no podía calentar su corazón. Recordó las miradas de desaprobación, las risas burlonas en el colegio. La soledad era su refugio, pero también su prisión. No es tan simple, respondió, evitando la mirada de Ethan. Ethan se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de preocupación. La risa que compartían se desvanecía, reemplazada por una tensión palpable. ¿Y si te atreves a ser tú mismo? Las palabras sonaron en su mente como un eco. Thomas sintió un nudo en el estómago. La idea de mostrar su verdadero yo era aterradora. Un recuerdo lo golpeó. La noche en que confesó su amor por un chico en la escuela. La traición de sus amigos, el rechazo de su familia. La vergüenza lo había marcado. No puedo, murmuró, casi para sí mismo. Ethan lo miró con compasión. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, creando sombras danzantes en la pared. ¿Qué pasaría si dejaras de esconderte?, preguntó, su voz un susurro. Thomas sintió el peso de la pregunta. La lucha interna se intensificaba. ¿Podría enfrentar su verdad? ¿O se refugiaría nuevamente en su caparazón dejando que el miedo lo consumiera?
El silencio se volvió ensordecedor. La tensión entre ellos era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. La tormenta rugía con fuerza, el viento aullando como un lamento en la oscuridad. Thomas se encontraba en la playa, empapado, sintiendo cada gota como un recordatorio de su propia lucha interna. La arena se deslizaba entre sus dedos, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de dudas. Miró hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar en una batalla de sombras. En ese caos, su corazón latía con fuerza. ¿Por qué era tan difícil aceptar lo que sentía? La presión de la sociedad pesaba sobre sus hombros como una ola que amenaza con ahogarlo. De repente, una figura apareció entre la bruma. Era Lucas, su amigo de la infancia, con quien había compartido risas y secretos. Sus ojos se encontraron y en ese instante el mundo se detuvo. Un roce casual de manos, un contacto que encendió una chispa. La electricidad recorrió sus cuerpos, un destello de conexión que desnudó sus almas. Thomas sintió el calor de la vulnerabilidad. Era un puente hacia lo desconocido, un camino que nunca se había atrevido a explorar. Pero la pregunta persistía: ¿podría dejar atrás el miedo? La tormenta a su alrededor se intensificaba, pero en su interior, una calma comenzaba a surgir. El sonido de las olas chocando contra las rocas resonaba en su pecho. Era un eco de su deseo reprimido, de la aceptación que anhelaba. Lucas se acercó un poco más, su mirada profunda y sincera. Thomas sabía que este momento era crucial. ¿Sería capaz de abrazar lo que realmente era? La tormenta rugía, pero en su corazón una nueva esperanza comenzaba a florecer. La noche caía, y la oscuridad envolvía el pequeño. Si Ethan se encontraban en un rincón de las risas de otros se desvanecían. El aire estaba impregnado de un dulce aroma a flores, pero el corazón de Thomas latía con... Ethan lo miró, sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y... Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era este el momento que había temido y anhelado al mismo tiempo. Se acercaron. La tensión era palpable, como un hilo que podía romperse. El primer beso fue suave, titubeante. Sus labios se encontraron en un roce que encendió una chispa. Thomas cerró los ojos, dejando que el mundo exterior se desvaneciera. Pero en su mente, una tormenta de dudas se desataba. ¿Era esto amor, o solo un refugio temporal? La risa de sus amigos resonaba a lo lejos. Pero aquí, en esta burbuja de intimidad, todo parecía posible. Sin embargo, el miedo lo invadía. ¿Podía permitirse ser feliz? ¿Podía aceptar este amor sin miedo al juicio? Ethan se apartó un poco, buscando la mirada de Thomas. Había una pregunta no dicha en el aire. Thomas sintió el peso de su propia historia, de las miradas que había esquivado, de las palabras que nunca había pronunciado. El silencio se volvió ensordecedor. La oscuridad no solo ocultaba sus cuerpos, sino también sus miedos más profundos. Thomas sabía que este beso era un punto de inflexión. Pero, ¿sería suficiente para sanar las heridas que llevaba dentro? La respuesta se desvanecía en la brisa nocturna, dejando solo la incertidumbre. La mañana después de la tormenta, el aire estaba fresco y cargado de promesas. Ethan miró por la ventana. El sol brillaba, pero su corazón estaba nublado. La oferta de trabajo llegó como un rayo, iluminando su futuro, pero también oscureciendo su presente. Thomas, sentado en la mesa, sentía el peso de la despedida. ¿Por qué duele tanto dejarlo ir?, pensó. La cocina olía a café recién hecho, un aroma que solía ser su refugio. Pero hoy, ese refugio se sentía pequeño, asfixiante. La risa compartida, las miradas cómplices, todo parecía desvanecerse en el aire denso de la incertidumbre. Ethan se acercó, su voz temblaba. Es una gran oportunidad, Thomas. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. ¿Qué pasaría con ello? La distancia se cernía como una sombra, amenazando con separarlos. Thomas sintió un nudo en el estómago. La aceptación de su amor era un camino lleno de espinas. ¿Era suficiente amar a Ethan en secreto? La sociedad aún no estaba lista para su verdad. La lucha interna lo consumía. ¿Y si nunca vuelvo?
murmuró para sí mismo. La idea de perder a Ethan lo aterraba, pero, al mismo tiempo, había un deseo ardiente de explorar el mundo más allá de su marina. La vida no podía ser solo un refugio. Las olas del mar rompían en la orilla, un eco de su anhelo. Thomas cerró los ojos, sintiendo la brisa en su rostro. Necesitaba encontrar el valor para zarpar, para buscar lo que realmente deseaba. La despedida era agridulce, pero el futuro lo llamaba. ¿Podría enfrentarse a su verdad y navegar hacia lo desconocido? Thomas se detiene en la proa del velero, el viento acaricia su rostro, el mar brilla bajo el sol, pero su corazón está en sombras. ¿Está listo para dejar atrás el miedo? La conexión con Ethan lo ha transformado, pero la duda lo consume. Mira el horizonte, donde el cielo se encuentra con el agua. La inmensidad lo asusta. Podrá navegar no solo el océano, sino también sus propios sentimientos. La imagen de Ethan aparece en su mente, su risa, su mirada, un eco de lo que podría ser. El amor lo llama, pero la vergüenza lo atrapa. Recuerda las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. ¿Cómo puede ser él mismo en un mundo que a menudo no acepta su verdad? La lucha interna es feroz. Cada ola que golpea el casco del barco resuena con sus inseguridades. El aroma salado del mar le recuerda que la vida es efímera. ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por un amor que lo hace sentir vivo? La brisa trae consigo un susurro de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el amor sea la brújula que necesita. Cierra los ojos y respira hondo. La libertad está a un paso, pero el miedo lo ancla. ¿Podrá dejar que su corazón lo guíe? La pregunta lo atormenta. El mar es vasto, pero su deseo es aún más profundo. Con cada latido se siente más fuerte. El velero está listo, pero él también debe estarlo. ¿Está preparado para zarpar hacia lo desconocido? La respuesta está en su interior, esperando ser descubierta. Thomas abre los ojos, decidido. El viaje apenas comienza.